A una mujer negra se le niega la entrada a la sala VIP. 5 minutos después, compra la aerolínea y despide al personal en un aeropuerto bullicioso donde las apariencias engañan. Una mujer aparentemente común ingresa a un mundo reservado para la élite, pero cuando el personal de una exclusiva sala VIP decide que no pertenece, comete el error de su vida. No saben que sus acciones están a punto de desencadenar una cadena de eventos que sacudirán a toda la aerolínea hasta sus cimientos. Antes de comenzar, ¿desde dónde estás viendo hoy? Déjanos saber en los comentarios si te encantan las historias inspiradoras de resiliencia y justicia. Asegúrate de presionar el botón me gusta, comparte este video y suscríbete para ver más historias increíbles. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas historias impactantes con aún más personas. Ahora, entremos en materia. El aeropuerto zumbaba con su sinfonía habitual de maletas con ruedas, anuncios apagados y pasos apresurados. Natasha Bennett se quedó quieta en medio del caos. Una imagen de identidad tranquila. Vestida con un traje burdeos impecablemente confeccionado y tacones a juego, exudaba sofisticación. Su bolso de mano de cuero negro colgaba ligeramente de su muñeca, un accesorio perfecto. A sus discretas joyas de oro respiró hondo dejando que el leve aroma a café recién hecho del café cercano la inundara. La entrada del salón VIP se alzaba frente a sus puertas de vidrio esmerilado con el escudo de la aerolínea, una marca de exclusividad. Natasha se ajustó el blazer y se acercó al elegante mostrador de recepción donde estaba una mujer de unos 35 años con cejas arqueadas y una etiqueta con el nombre que decía Claire. Levantó la vista, su sonrisa se endureció en algo menos acogedor. Buenos días, dijo Natasha con un tono cálido pero profesional. Estoy aquí para registrarme en el salón VIP. Deslizó su boleto de primera clase por el mostrador. La mirada de Claire bajó al boleto y luego volvió a subir a Natasha. Hubo una pequeña pausa, lo suficientemente larga como para STI, pero lo suficientemente corta como para pasar como involuntaria. ¿Puedo ver su identificación? El tono de Claire era cortante, sus labios apenas se curvaron en una sonrisa educada. Natasha obedeció sin dudar, sacando su identificación y colocándola junto al boleto. Claire inspeccionó los documentos, sus movimientos deliberados y lentos como si buscara una razón para negarse. Natasha notó la leve curvatura del labio de Claire, un gesto que podría confundirse con concentración, pero Natasha lo había visto antes. Claire volvió a levantar la vista y se cruzó de brazos. Lo siento, pero creo que ha habido un error. Natasha levantó una ceja. Un error. Este salón es para miembros VIP y pasajeros de primera clase. Claire respondió. Su tono se volvió más condescendiente. Es altamente exclusivo. La expresión de Natasha no vaciló, pero podía sentir el calor subir por su pecho. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz firme. Creo que mi boleto y estatus me califican para ingresar. ¿Podría aclarar qué quiere decir con un error? Claire dudó. Sus ojos se dirigieron a la fila de personas que se formaban detrás de Natasha. Varios viajeros, en su mayoría vestidos de manera informal, susurraron entre sí mientras miraban entre Natasha y el asistente. Natasha podía sentir el peso de las escaleras, pero se mantuvo firme. Es solo que es inusual, dijo finalmente Claire forzando una sonrisa tensa. No solemos ver pasajeros como usted en este salón. El agarre de Natasha en su equipaje de mano se tensó, pero su rostro permaneció tranquilo. Pasajeros como yo, repitió, su voz peligrosamente suave antes de que Claire pudiera responder. Las puertas se abrieron y entró una pareja blanca. El hombre llevaba un traje arrugado y la mujer tenía gafas de sol enormes y una cola de caballo desordenada. Ninguno parecía particularmente pulido, pero la actitud de Claire cambió instantáneamente. Bienvenido señor y señora Cartwright. Claire dijo efusivamente con voz melosa. No se molestó en pedir sus boletos o identificación. En lugar de eso, les hizo un gesto para que entraran. Su sonrisa se hizo más grande mientras les abría la puerta. Natasha se quedó allí invisible pero deslumbrantemente obvia en su exclusión. La pareja apenas la miró mientras pasaban. Sus risas resonaron cuando las puertas se cerraron detrás de ellos. Cuando Claire se dio la vuelta, su máscara de cortesía regresó cuando dije, «Señora, ha habido un error,
me temo que no puedo dejarla entrar. Natasha sintió una ola de humillación que la invadió, pero la reprimió negándose a dejar que se notara. Miró a los otros viajeros en la fila que rápidamente apartaron la mirada fingiendo no haber visto a The Exchange. Tomó una respiración tranquila. Buscó su boleto e identificación y los guardó en su bolso con deliberada calma. «Entiendo», dijo con voz uniforme. Sin traicionar ninguna emoción, se hizo a un lado dejando a Clay sonreír triunfantemente detrás de ella afuera del salón. Natasha se detuvo cerca de una fila de sillas, sus dedos rozando su teléfono mientras miraba a lo lejos. Recuerdos de otras miradas despectivas y tonos condescendientes surgieron en su mente. Esta no era la primera vez que la juzgaban por su apariencia, pero esperaba que el mundo hubiera cambiado más que esto, con una compostura practicada. Desbloqueó su teléfono y marcó un número en sus favoritos. Se lo llevó a la oreja esperando que la línea se conectara. «Soy yo», dijo en voz baja, «necesito que te muevas rápido, finaliza el trato, quiero los papeles firmados en 1 hora». La voz del otro lado respondió afirmativamente, pero la expresión de Natasha permaneció ilegible cuando terminó la llamada. Deslizando su teléfono de nuevo en su bolsillo, enderezó su postura y miró hacia atrás, a las puertas de Lowe's Frost detrás de ellos. Pudo ver a Clay riendo con otro miembro del personal. Los labios de Natasha se curvaron en una pequeña sonrisa cómplice. La humillación aún persistía, pero ahora estaba mezclada con algo más fuerte: determinación. Las ruedas del cambio ya había comenzado a girar. Los tacones de Natasha resonaron contra los pulidos pisos de mármol de la terminal mientras se alejaba de la sala VIP. Cada paso era medido con un propósito. Se encontró cerca de un rincón tranquilo del aeropuerto, lejos de las multitudes bulliciosas y los anuncios interminables. El ruido de la terminal se suavizó aquí, dejando una burbuja de calma donde podía pensar. Se sentó en un banco acolchado cerca de una gran ventana con vista a la pista. Los aviones rodaban en la distancia, sus motores zumbaban suavemente. Natasha dejó reposar su equipaje de mano a sus pies y juntó las manos en su regazo, sus ojos fijos en el horizonte. Su teléfono vibró, una leve vibración que rompió la quietud. Al sacarlo de su bolsillo, vio el nombre Elliot aparecer en la pantalla. Respondió de inmediato. «Está hecho», dijo Elliot sin preámbulos. Su voz era firme, profesional y teñida con un toque de curiosidad. El papeleo se finalizó más rápido de lo esperado. La junta firmó hace un momento. «Felicitaciones, Natasha, oficialmente eres dueña de la aerolínea». Natasha exhaló lentamente, su mirada todavía en los aviones. «Gracias, Elliot, me encargaré del resto desde aquí». Elliot dudó. «¿Estás seguro de que no necesitas?» «Yo también estoy segura». Natasha interrumpió suavemente esta parte. «Es personal, entendido», dijo, su tono respetuoso. «Llama si necesitas algo». Cuando la línea se cortó, Natasha bajó el teléfono y se quedó mirando su reflejo en la ventana. El sol captó su piel oscura, resaltando los ángulos afilados de su rostro y la fuerza tranquila en sus ojos. Pensó en los años que le había llevado llegar aquí, las noches largas, las negociaciones interminables, las batallas libradas en habitaciones donde a menudo era la única mujer, la única persona negra, la única subestimada y sin embargo, aquí estaba. Una voz suave interrumpió sus pensamientos. «Disculpe, señora, ¿este asiento está ocupado?» Natasha se giró para ver a una mujer mayor, su cabello plateado recogido cuidadosamente hacia atrás, agarrando una pequeña bolsa de compras. Estaba sonriendo amablemente, sus ojos cálidos pero cansados. «No, en absoluto», Natasha respondió señalando el lugar vacío a su lado. La mujer se sentó con un suspiro de agradecimiento, ajustando su bolso en su regazo. «¿Viajando sola?», preguntó después de un momento. «Sí», dijo Natasha ofreciendo una sonrisa educada. La mujer asintió con conocimiento. «Es agradable tener algo de tranquilidad antes del caos del embarque, ¿no es así? Siempre me gusta». «Siéntate aquí lejos de todo el ajetreo». Miró por la ventana siguiendo la mirada de Natasha. «La vista también ayuda». «Lo hace». Natasha estuvo de acuerdo, aunque su mente estaba en otra parte. La mujer pareció sentir la distracción de Natasha y no presionó más. Se sentaron en un silencio agradable. Por un rato el ruido de la terminal se sentía distante. Natasha apreció la pausa, el momento de calma antes de regresar a DeFray. Cuando Natasha finalmente se puso de pie, la anciana la miró con
Una sonrisa. Buen viaje, querida, tú también, respondió Natasa cálidamente. Antes de alejarse sus pasos la llevaron de regreso a la sala VIP, donde la puerta de vidrio esmerilado se erguía como una barrera entre ella y lo que pretendía hacer. No se apresuró. El sonido de sus tacones contra el suelo era constante, resonando débilmente mientras se acercaba al interior. Cla todavía estaba en el escritorio charlando con otro miembro del personal. Su risa flotaba en el aire, ligera y despreocupada, como si no tuviera idea de que su mundo estaba a punto de cambiar. Natasa se detuvo justo antes del escritorio, observando en silencio la postura de Cla. Estaba relajada, su lenguaje corporal abierto. Se apoyó contra el mostrador gesticulando animadamente mientras contaba una historia. Su colega era un marcado contraste con la forma en que se había mantenido antes, rígida y a la defensiva. Cuando habló con Natasa, Natasa se aclaró la garganta suavemente. El sonido cortó el aire como un cuchillo. Tanto Cla como su colega se giraron, sus sonrisas desvaneciéndose instantáneamente. Cla dijo enderezándose, su voz tenía una nota de sorpresa, aunque sus ojos parpadearon con algo más frío. ¿Has vuelto? Natasa se acercó, su actitud tranquila, inquebrantable. Sí, dijo simplemente. Cla miró a la colega, que rápidamente se disculpó y se escabulló. El salón se volvió más silencioso, el zumbido de la conversación distante ahora silenciado. ¿Cómo puedo ayudarla?, preguntó Clare, su tono aún educado pero con un toque de irritación. Natasa inclinó la cabeza ligeramente, estudiando a la mujer frente a ella. Cla estaba tratando de recuperar el control de la situación, pero el ligero temblor en sus manos delató sus nervios. En realidad, Natasa comenzó, su voz suave pero firme, estoy aquí para ayudarte. Clare parpadeó, confusión destellando aire acondicionado cruzar su rostro. Lo siento, no entiendo. Antes de que pudiera terminar, las puertas esmeriladas se abrieron y dos hombres con trajes elegantes entraron. Su presencia estaba ordenando sus movimientos. Precisamente se detuvieron justo detrás de Natasa, de pie como centinelas. Los ojos de Claire se movían entre ellos y Natasa. Su confusión se profundizaba. ¿Qué está pasando? Natasa metió la mano en su bolso y sacó una carpeta delgada. La colocó en el mostrador y la deslizó hacia Cla. Esto, dijo con voz tranquila, es una copia del acuerdo de compra de hace 30 minutos. Soy la propietaria mayoritaria de esta aerolínea. Cla miró la carpeta, su rostro pálido, su boca se abrió como para hablar, pero no salieron palabras. Natasa continuó con su tono inquebrantable. Y creo que necesitamos discutir su comportamiento hacia los pasajeros. Las manos de Cla temblaron cuando abrió la carpeta, escaneando las páginas con ojos blancos. Cuando levantó la vista, Natasa vio que algo cambiaba en su expresión. No era solo miedo, era comprensión. Natasa sostuvo su mirada sin pestañear por primera vez ese día. Cla parecía realmente pequeña. El silencio entre Natasa y Cla flotaba en el aire, denso y pesado. El salón, una vez bullicioso, pareció encogerse. Sus mostradores pulidos y sus elegantes sillas de cuero se desvanecían en el fondo. Las manos temblorosas de Cla se detuvieron en la carpeta. Labios entreabiertos como si quisiera decir algo, cualquier cosa, pero las palabras le fallaron. Natasa se quedó completamente quieta, su mirada firme, su actitud tranquila era desconcertante, dominando el espacio sin la necesidad de voces alzadas o dramatismo. Los dos hombres de traje permanecieron en silencio detrás de ella, su presencia tácita pero innegable. Finalmente Cla encontró su voz. Yo no entiendo, tartamudeó, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Natasa y los hombres de traje. ¿Estás diciendo que eres dueño de la aerolínea? Natasa ladeó ligeramente la cabeza como si considerara la pregunta. No lo estoy diciendo, ella respondió, su voz medida y fría. Lo estoy afirmando como un hecho. A partir de esta mañana soy el propietario mayoritario de esta aerolínea, y con la propiedad vienen ciertos privilegios. La respiración de Claire se aceleró, su pecho subiendo y bajando visiblemente mientras trataba de procesar la revelación. Sus dedos se aferraron al borde del mostrador como si fuera lo único que la mantenía con los pies en la tierra. Debe haber algún error, Clare tartamudeó sacudiendo la cabeza. Esto no puede ser correcto. Natasa dio un paso lento hacia adelante, el suave clic de su talón contra el suelo cortando el silencio como un metrónomo. Te equivocas, dijo Natasa, su tono firme. El único error que cometiste hoy fue tu trato a un pasajero.
que según todos los estándares calificaba para el servicio que se supone que debes brindar. La cara de clase sonrojó profundamente, sus ojos se dirigieron hacia las puertas cerradas del salón como si buscaran una vía de escape. No quise decir eso, empezó su voz apenas por encima de un susurro. No quisiste decir que Natasha interrumpió su voz aguda pero aún controlada. No quisiste humillarme frente a otros pasajeros, despedirme basándote en tus suposiciones sobre quien pertenece a un espacio como este. Clare abrió la boca para responder, pero Natasha levantó una mano silenciándola. Déjame ser clara, Natasha continuó con voz firme, esto no se trata solo de mí. Tu comportamiento refleja mal en este salón, en esta aerolínea, y en cada persona que trabaja aquí. No solo has fallado en tus deberes, sino que has expuesto a esta empresa a responsabilidad por discriminación. Los hombres de traje detrás de Natasha dio un paso adelante colocando un solo sobre el mostrador. Clare se estremeció como si el movimiento en sí mismo fuera una amenaza. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz quebrándose la de Natasha. La expresión no cambió. Tus papeles de despido, dijo simplemente. Clare jadeó. Sus manos volaron a su pecho como si la hubieran golpeado. ¿Me estás despidiendo?, susurró, las palabras cargadas de incredulidad. Sí, dijo Natasha con firmeza, efectivo de inmediato. Estás relevada de tus funciones. Seguridad te escoltará fuera de las instalaciones. El colega de Clare, que había estado observando desde el otro lado del salón, dio un paso involuntariamente más cerca. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos por la sorpresa. Natasha notó su movimiento y giró su mirada hacia la joven. ¿Algo que agregar?, preguntó Natasha, su tono neutral pero señalado. La mujer se congeló, sus ojos parpadeando entre Natasha y Clare. No, tartamudeó, encogiéndose hacia atrás. Natasha asintió levemente, satisfecha. Bien, entonces sugiero que regreses a tus funciones y te asegures de que los huéspedes restantes en este salón sean atendidos adecuadamente. La mujer se escabulló. Sus tacones hicieron clic apresuradamente contra el suelo. Clare, mientras tanto, se quedó clavada en el lugar. Su rostro era una mezcla de indignación y pánico. Esto no es justo, murmuró, sacudiendo la cabeza. He trabajado aquí durante años. No quise decir nada con eso. Eres Natasha, se acercó exageradamente. Su voz bajó lo suficiente como para hacer que Clare se inclinara instintivamente. Natasha reaccionó exageradamente. Repitió su tono gélido. ¿Crees que esto es una reacción exagerada? Negarle la entrada a un pasajero a un servicio por el que pagaron, humillarlo en público y hacer comentarios despectivos no es solo un mal juicio, es inaceptable. Los ojos de Clare se llenaron de lágrimas, aunque no estaba claro si eran de remordimiento o miedo. Por favor, susurró con voz temblorosa, necesito este trabajo. Natasha la estudió por un largo momento, su rostro ilegible. Y cada pasajero que cruza esas puertas necesita ser tratado con dignidad y respeto, dijo finalmente. Has demostrado que eres incapaz de proporcionar eso. Cuando Natasha se giró para irse, la voz de Clare se elevó detrás de ella, desesperada y suplicante. Espera, por favor. Señorita Bennet. Natasha se detuvo, todavía de espaldas a Clare por un breve momento, cerró los ojos, respiró lenta y constantemente, luego giró la mirada, firme pero no cruel. Esto no se trata solo de mí, dijo Natasha, su voz suave pero resonante. Se trata de cada persona que alguna vez han sido despedidos, subestimados o hechos sentir que no pertenecen. Las acciones tienen consecuencias. Clare, y hoy enfrentas las tuyas. Con eso Natasha asintió a los hombres de traje que se adelantaron para escoltar a Clare fuera del salón mientras las puertas de vidrio esmerilado se cerraban detrás de Clare. Natasha dirigió su atención al personal restante. La sala estaba en silencio, el aire estaba cargado de tensión. Considere esto una llamada de atención, dijo Natasha dirigiéndose a ellos directamente. Esta aerolínea tiene nueva propiedad y con eso vienen nuevos estándares. No habrá tolerancia para la discriminación, falta de respeto o nada menos que la excelencia. Hagan bien su trabajo y no tendrán nada de qué preocuparse. El personal intercambió miradas inquietas pero asintió con la cabeza. Natasha dejó que el silencio se prolongara por un momento antes de agregar, ahora asegurémonos de que el resto de los pasajeros tengan la experiencia por la que pagaron. Mientras salía del salón, Natasha sintió que el peso del encuentro se levantaba de sus hombros. La terminal estaba tan bulliciosa como siempre, pero esta vez la atravesó con un renovado sentido de propósito. Para Natasha esto no era solo una
Victoria era un paso hacia algo más grande, un recordatorio de que el poder ejercido sabiamente puede crear cambios no solo para ella sino para todos los que vinieron después de ella, y mientras pasaba por las puertas esmeriladas del salón por última vez ese día sonrió. Esto era solo el comienzo. El sol colgaba bajo en el cielo proyectando un cálido tono dorado sobre la terminal del aeropuerto mientras Natasha se dirigía a un tranquilo rincón con vista a la pista. Quería un momento de soledad, una oportunidad para procesar todo lo que se había desarrollado. Los eventos de la última hora aún persistían en su mente, las manos temblorosas de Claire, los rostros conmocionados del personal del salón y la satisfacción de defenderse no solo por ella misma sino por algo más grande. Natasha se acomodó en un sillón de cuero cerca de la ventana panorámica. El zumbido de los motores a reacción y los anuncios rítmicos por el sistema de megafonía proporcionaban un telón de fondo relajante. Sus dedos trazaron el borde de su teléfono, sus pensamientos se arremolinaban. La propiedad de la aerolínea no era solo un movimiento de poder, era una responsabilidad. Su teléfono vibró suavemente interrumpiendo su hilo de pensamiento. Miró la pantalla, otro mensaje de Elliot: todo listo de mi lado, recursos humanos, ha comenzado su revisión del personal. Debería proceder con el comunicado de prensa. Natasha suspiró, su pulgar flotando sobre la pantalla. Ella escribió una respuesta deliberadamente, sus palabras cuidadosamente elegidas. Todavía no, esto no se trata de hacer titulares, centrémonos en los cambios internos primero. Envió el mensaje y se echó hacia atrás. Su mirada se desplazó a la pista donde un avión se preparaba para despegar. Viendo el avión ascender al cielo, la mente de Natasha vagó de regreso a su infancia. Sus primeros recuerdos estaban llenos de los sonidos de los aviones, el rugido distante de los motores, mientras estaba sentada en el porche de su abuela, una mujer ferozmente independiente con profundas arrugas grabadas por años de trabajo duro. Siempre le había dicho: nunca dejes que nadie diga dónde perteneces, Natasha, construye tu propio lugar. Cuando era niña, Natasha miraba las llanuras con los ojos muy abiertos, maravillada, soñando con el día en que pudiera abordar uno ella misma, pero los sueños no eran fáciles de perseguir cuando el dinero escaseaba y las oportunidades eran pocas. No fue hasta sus años universitarios, después de becas y trabajos de medio tiempo, que finalmente tomó su primer vuelo. Ese recuerdo era vívido: subir al avión, el zumbido de la cabina, la emoción de estar en el aire. Pero incluso entonces había sentido el peso del juicio. Un asistente de vuelo había rechazado su pedido de agua con una respuesta cortante. Servir a los demás a su alrededor con una sonrisa era sutil, casi imperceptible para cualquier otra persona, pero se había quedado con Natasha. Ya no pensó apretando la mandíbula: ahora estoy en posición de cambiar las cosas para bien. Su teléfono vibró de nuevo, llevándola de vuelta al presente. Esta vez el identificador de llamadas le trajo una sonrisa. Cara era Diane, su amiga más cercana y confidente, quien había estado a su lado en cada gran hito. Natasha, la cálida voz de Diane llenó su oído. No me digas que estás en un negocio de manejo de aeropuerto ahora mismo. Natasha rió suavemente. Culpable, está acusado. Ha sido un día lleno de acontecimientos, o lo se respondió Diane. Elliot me llamó antes, dijo que te pusiste en modo jefe en él. Aeropuerto. Ojalá hubiera podido ver sus caras cuando les diste la noticia. Natasha sonrió, pero negó con la cabeza. No se trata de eso, Diane, esto no se trataba solo de mostrar mi poder, se trataba de dejar en claro que las personas como Claire necesitan entender que sus acciones tienen consecuencias reales. Siempre has tenido una forma de convertir momentos como este en lecciones, dijo Diane con admiración clara en su tono, pero no olvides celebrar los vientos. Natasha, esto es enorme. La sonrisa de Natasha se suavizó. Tienes razón, lo celebraré cuando el trabajo esté hecho. Hay mucho que arreglar, Diane. Políticas, capacitación, reestructuración. Va a llevar tiempo y si alguien puede hacerlo eres tú, dijo Diane con firmeza, pero prométemelo, al menos te permitirás disfrutar de esto por un minuto. Ve a tu sala VIP, tómate una copa de champán y disfruta de todo. Natasha rió, el sonido alivió el peso sobre sus hombros. Podría hacer eso. Cuando Natasha terminó la llamada, uno de los hombres de traje, Robert, el actual director ejecutivo de la aerolínea, se acercó a ella. Su expresión era profesional pero con un toque de nerviosismo. Señorita Bennett, comenzó, su tono respetuoso, espero no interrumpir, pero quería hablar contigo sobre los próximos pasos. Natasha le hizo un gesto para que se sentara, su comportamiento sereno. Adelante, Robert, se acomodó en la silla frente a ella, sus manos entrelazadas con fuerza en su regazo. Primero, déjame agradecerte por manejar la situación antes con tanta gracia. Ya le he dado instrucciones a Ed, Recursos Humanos,
Para que comience a revisar los protocolos del personal de la sala VIP y Natasha levantó una mano para detenerlo a mitad de la oración. Esto no se trata solo de protocolos, Robert, se trata de cambiar la cultura. Las reglas no importarán si las actitudes detrás de ellas siguen siendo las mismas. Robert asintió rápidamente. Lo entiendo y me aseguraré de que los programas de capacitación se actualicen para abordar estos problemas. Sesgo implícito, servicio al cliente, todo bien, dijo Natasha. Pero capacitación solo no lo resolverá. Quiero evaluaciones regulares del comportamiento del personal, informes anónimos de comentarios de pasajeros y un canal claro para que las quejas se escalen directamente al liderazgo. Considere lo hecho, Robert, dijo su voz firme pero su postura aún tensa. Natasha lo estudió por un momento. Dime algo, Robert. ¿Con qué frecuencia pasa tiempo en el campo observando cómo sus empleados interactúan con los pasajeros? Robert dudó, sus ojos parpadeando hacia el suelo. No tan a menudo como debería. Admitió que eso cambia ahora. Natasha dijo con firmeza, el liderazgo no se trata de sentarse en una sala de juntas, se trata de comprender lo que sucede en el terreno. Si vas a permanecer como director ejecutivo, necesito saber que estás comprometido con eso. Robert se enderezó, una chispa de determinación en sus ojos. Tienes mi palabra, señorita Bennett. Cuando Robert se fue, Natasha se reclinó en su silla, su mirada regresó a la ventana. El sol había comenzado a esconderse bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos naranja y rosa. Por primera vez ese día se permitió un momento de tranquilidad. Orgullo. Había llegado tan lejos desde la niña en el porche de su abuela soñando con aviones, pero también sabía que esto era solo el comienzo. Con una respiración profunda, Natasha se irguió con los hombros rectos y sus pasos confiados en que el trabajo por delante sería desafiante, pero estaba lista. No se trataba solo de dirigir una aerolínea. Se trataba de crear un espacio donde todos pertenecieran. Mientras caminaba hacia el salón. Su salón. Natasha se permitió una pequeña sonrisa. Diane tenía razón. Era hora de celebrar, aunque solo fuera por un momento. El cálido resplandor de la iluminación interior del salón se derramaba suavemente sobre el piso pulido mientras Natasha se acercaba a las puertas de vidrio esmerilado una vez más. Esta vez, sin embargo, la caminata se sentía diferente. Sus pasos anteriores habían sido medidos, deliberados, llenos de determinación y propósito. Ahora, mientras se acercaba a la entrada del salón VIP, había una tranquila satisfacción en su paso, un sentido de pertenencia que no podía cuestionarse, negarse o descartarse. La puerta se abrió con un leve silbido, revelando una habitación que ahora estaba inquietantemente silenciosa. El tintineo de vasos, las conversaciones silenciosas y las ocasionales explosiones de risa que habían llenado el espacio antes se habían ido, reemplazadas por una tensión palpable. Los miembros del personal se movían con cautela, sus rostros marcados por una energía nerviosa mientras se ocupaban detrás del mostrador o atendían a los invitados. Natasha entró en su presencia. Ordenando sin la necesidad para las palabras, se detuvo justo más allá del umbral, sus ojos recorriendo la habitación. Aunque muchos invitados fingieron no notarla, sus miradas de reojo delataron su curiosidad. El personal, sin embargo, no pudo evitar su mirada. La atención de Natasha fue inmediatamente atraída por una joven detrás del mostrador de recepción. A diferencia de Claire, esta empleada parecía genuinamente nerviosa, sus manos inquietas mientras ajustaba la placa. Con el nombre en el mostrador decía Emily. Natasha se acercó al mostrador lentamente, dándole a Emily suficiente tiempo para estabilizarse. Buenas noches, Natasha comenzó, su voz tranquila pero firme. Emily se enderezó de inmediato, sus ojos muy abiertos. Buenas noches, señora, bienvenida a la sala VIP, ¿puedo ver su boleto? Y se detuvo abruptamente reconociendo a Natasha, sus mejillas se sonrojaron y tartamudeó, oh, lo siento mucho, no me di cuenta de que eras tú. Natasha levantó una ceja no desagradablemente. Está bien, Emily. Aprecio la minuciosidad, por favor, continúa como lo harías normalmente. Emily dudó pero asintió con la cabeza. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba el boleto de Natasha y lo escaneaba. Natasha esperó pacientemente observando los movimientos de la joven, aunque nerviosa. Las acciones de Emily fueron respetuosas y profesionales. Cuando el proceso se completó, Emily devolvió el boleto y dijo: bienvenida al salón, señorita Bennett, por favor avísenos si hay algo que podamos hacer para que su experiencia sea más cómoda. Gracias, Emily. Natasha respondió con un pequeño asentimiento. Y no se preocupe, lo está haciendo bien. La tranquilidad trajo un destello de alivio al rostro de
Emily y Natasha pasó junto al escritorio, sus tacones haciendo clic suavemente contra el piso dentro del salón. Natasha eligió un asiento cerca de una ventana de la esquina lejos del centro de atención, colocó su equipaje de mano cuidadosamente a su lado y se reclinó en el lujoso sillón de cuero permitiéndose relajar por primera vez ese día. Un camarero se acercó a ella vacilante trayendo una bandeja de plata con una copa de champán cortesía de la casa. Señora, dijo su voz educada pero moderada. Natasha aceptó la copa con una leve sonrisa viendo cómo el camarero se alejaba apresuradamente e hizo girar el champán. Suavemente viendo las burbujas subir a la superficie, el gesto se sintió simbólico, pequeños momentos de celebración en medio de una transformación más grande. Mientras sorbía la bebida fresca y efervescente, la mente de Natasha comenzó a divagar. Pensó en el salón, su elegante diseño y la exclusividad que representaba en la superficie. Todo parecía pulido e impecable, pero debajo había una cultura que necesitaba ser remodelada. Su mirada se dirigió a los otros huéspedes, una mezcla de viajeros de negocios y turistas adinerados. La mayoría de ellos evitaban el contacto visual, su curiosidad anterior ahora reemplazada por una incomodidad tácita. Natasha podía sentir el peso de sus preguntas no formuladas. Preguntas: ¿quién es ella? ¿Por qué está aquí? ¿Y qué planea hacer? Dejó las preguntas flotando en el aire sin inmutarse. El cambio no llegó sin incomodidad. Unos minutos después Emily se acercó con cautela, sus manos entrelazadas nerviosamente frente a ella. Señorita Bennet, ¿puedo hablar con usted un momento? Natasha levantó la vista y le hizo un gesto a Emily para que se sentara en la silla frente a ella. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? Emily dudó, los ojos se dirigieron a los otros miembros del personal que evitaban cuidadosamente la interacción. Solo quería decir que sé lo que pasó antes, y se detuvo, su voz vacilante. Natasha inclinó la cabeza, su expresión gentil pero curiosa. Continúa. Emily respiró hondo. Solo quiero que sepas que no todos somos como ella, dijo en voz baja refiriéndose a Clasin mencionar su nombre. Algunos de nosotros estamos tratando de hacer lo correcto para tratar a las personas como merecen ser tratadas. No quiero que pienses que todos somos así. Natasha estudió a la joven por un momento. Sus palabras fueron pensativas. Gracias por compartir eso, Emily. Puedo ver que te preocupas por tu trabajo y la forma en que tratas a los demás. Eso es importante. Emily asintió. El alivio se apoderó de su rostro. Lo hago y creo que es increíble lo que estás haciendo. Tomar una posición como esta le da a personas como yo la esperanza de que las cosas pueden mejorar. Natasha sonrió suavemente. Pueden, Emily. Pero se necesita más de una persona, se necesita un equipo, un compromiso compartido para hacerlo mejor. Espero que seas parte de eso. Los ojos de Emily se iluminaron. Lo seré, señora, lo prometo. Mientras Emily se alejaba, Natasha sintió un renovado sentido de propósito. Conversaciones como esa, tranquilas pero significativas, eran la base de un cambio duradero. No necesitaba grandes gestos ni espectáculos públicos para causar un impacto, se trataba de marcar el tono, una interacción a la vez. Natasha terminó su champán y se puso de pie. Recogiendo sus pertenencias antes de irse, se acercó al mostrador de recepción por última vez. Emily dijo con voz firme pero cálida: volveré mañana, quiero reunirme con todo el personal del lounge para hablar sobre lo que sigue. Asegúrate de que todos estén informados. Emily asintió rápidamente, su expresión una mezcla de nervios y emoción. Por supuesto, señorita Bennet, les avisaré. Natasha sonrió. Bien, y Emily sigue con el buen trabajo. La joven sonrió poniéndose un poco más alta mientras Natasha se alejaba. Mientras Natasha salía del lounge y entraba en la bulliciosa terminal, sintió una sensación de calma que no había experimentado en años. El camino por delante no sería fácil, pero era uno que estaba lista para caminar. Mirando la pista una última vez antes de dirigirse hacia su puerta, Natasha se permitió una pequeña sonrisa. Esto no se trataba solo de ser dueña de una aerolínea o de mostrar un punto, se trataba de redefinir lo que espacios como estos podían ser, no solo para ella sino para todos. Con ese pensamiento avanzó con pasos decididos y firmes, lista para los desafíos que la esperaban. A la mañana siguiente la luz del sol se derramaba a través de las amplias ventanas de vidrio de la terminal del aeropuerto, bañando todo en un suave resplandor dorado. La sala VIP estaba tranquila e inmóvil, sus puertas esmeriladas custodiando la habitación como centinelas dentro. El personal se reunió nerviosamente intercambiando susurros mientras se ajustaban los
uniformes y alisaban arrugas inexistentes, la tensión en el aire era casi palpable. Natasha llegó exactamente a las 9 de la mañana. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de mármol mientras se acercaba. Llevaba el mismo aire de tranquila confianza que tenía el día anterior, pero ahora su presencia se sentía aún más imponente, vestida con una blusa blanca impecable y pantalones azul marino a medida que exudaba autoridad sin arrogancia. La puerta se abrió cuando entró y todas las conversaciones cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Natasha examinó la habitación con una rápida pero perspicaz mirada, notando las expresiones de curiosidad, inquietud y en algunos casos miedo absoluto. Buenos días, dijo su voz clara y serena. Agradezco que todos hayan venido temprano para esta reunión. Su tono no era duro ni exigente, pero tenía un peso tácito. El personal sabía que esta no iba a ser solo otra reunión de rutina. Natasha hizo un gesto hacia la silla esparcida por el salón. Por favor, tome asiento, dijo. Su voz firme. El personal dudó, inseguro de si seguirla, liderar o permanecer de pie. Emily, sentada en el mostrador de recepción, fue la primera en moverse rápidamente, sacando una silla y sentándose con la espalda recta. Los demás siguieron su ejemplo, sus movimientos tentativos. Una vez que todos estuvieron sentados, Natasha permaneció de pie, su postura relajada pero firme. Juntó las manos frente a ella y se tomó un momento para dejar que el silencio se asentara. Sé que muchos de ustedes se preguntan por qué estamos aquí. Ella comenzó a mover la mirada por la habitación y abordaré eso en breve, pero primero quiero empezar diciendo esto: lo que pasó ayer no es algo que tome a la ligera. No se trataba solo de que me negaran la entrada a este salón, se trataba de la cultura que observé aquí, las suposiciones que se hicieron y la forma en que esas suposiciones afectan no solo a mí sino a cada pasajero que cruza estas puertas. Una onda de incomodidad recorrió la habitación. Algunos miembros del personal se movieron en sus asientos, sus ojos se dirigieron al suelo. No estoy aquí para señalar a nadie, Natasha continuó, su voz firme pero no acusatoria, pero estoy aquí para dejar una cosa muy clara: este salón y esta aerolínea en su conjunto ya no tolerarán discriminación, respeto o maltrato de ningún tipo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío y dejó que el silencio se extendiera lo suficiente para causar impacto. Natasha se acercó al grupo, su tono se suavizó un poco. Sé que el cambio no es fácil, sé que muchos de ustedes pueden sentirse incómodos ahora mismo preguntándose qué significa esto para ustedes y sus roles aquí, así que déjenme ser transparente: mi objetivo no es castigar, mi objetivo es crear un ambiente donde todos, el personal y los pasajeros, se sientan valorados y respetados. Hizo una pausa dándoles tiempo para absorber sus palabras, pero para hacer eso necesito su compromiso. Esto no es algo que pueda lograr sola. Emily levantó la mano vacilante, su rostro una mezcla de nervios y determinación. Natasha asintió para que hablara. Yo solo quería decir que creo que esto es algo bueno, dijo Emily, su voz temblando ligeramente. A veces parece que se espera que simplemente sigamos órdenes y no cuestionemos nada, incluso cuando algo se siente mal. Es refrescante escuchar a alguien hablar sobre mejorar las cosas para todos. Natasha sonrió cálidamente. Gracias, Emily, tu honestidad es apreciada y tienes toda la razón. Crear una cultura de respeto comienza con empoderar a las personas para que hablen cuando ven algo que no se alinea con nuestros valores. Su mirada volvió al grupo. Por eso uno de los primeros cambios que estoy implementando es un sistema de retroalimentación que permitirá tanto al personal como a los pasajeros reportar problemas, ya sea sobre maltrato, prácticas injustas o incluso sugerencias de mejora. Cada informe será tomado en serio y revisado por el liderazgo. No más barrer cosas bajo la alfombra. Algunos miembros del personal asintieron, su expresión suavizándose. Natasha pudo ver los inicios de la confianza formándose, aunque sabía que todavía había trabajo por hacer. Natasha dio un paso más cerca del equipo, su voz se volvió más conversacional. Quiero compartir algo con todos ustedes, dijo creciendo. No vengo de la riqueza o el privilegio, mi abuela me crió y me enseñó el valor del trabajo duro, amabilidad e integridad, pero incluso cuando logro el éxito a menudo me encontré con suposiciones sobre quién era, o más importante, quién pensaba la gente que no era. Hizo una pausa dejando que sus palabras se asimilaran. He estado en tus zapatos, trabajando duro, siguiendo las reglas, tratando de hacerlo mejor en un entorno que no siempre lo hizo fácil. Por eso estoy aquí hoy, no solo como el dueño de esta aerolínea, sino como alguien que entiende cuánto orgullo tienes. Disfruta de tu trabajo. Sus palabras parecieron resonar. Algunos miembros del personal intercambiaron miradas. Sus hombros se relajaron ligeramente. Natasha enderezó su tono volviéndose más decidido. Dicho esto, el orgullo en su
Trabajo también debe venir con la responsabilidad. En el futuro habrá sesiones de capacitación obligatorias para cada miembro del personal de este salón. La capacitación se centra en la sensibilidad cultural, la conciencia de sesgo y la excelencia en el servicio al cliente. Esto no es opcional y no es solo una casilla para marcar, es una inversión en ti, en esta aerolínea y en los pasajeros que servimos. Ella miró a cada miembro del personal por turno. Quiero ser claro, esto no se trata de castigo o culpar, se trata de construir una base de la que todos podamos estar orgullosos, pero déjenme ser claro, también aquellos que elijan no alinearse con estos valores ya no tendrán un lugar aquí. Sus palabras fueron firmes, pero su expresión permaneció compasiva. Mientras la reunión llegaba a su fin, Natasha se dirigió a la sala por última vez. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Y no espero la perfección, pero lo que sí espero es esfuerzo, honestidad y una voluntad de crecer. Si podemos mita a eso, realmente creo que podemos crear algo extraordinario. Ella miró a su alrededor sala notando cómo la tensión se había aliviado. Todavía había preguntas en sus ojos, pero también había algo más: esperanza. Gracias a todos por su tiempo, dijo Natasha con voz firme. Esto es solo el comienzo, pero espero trabajar con cada uno de ustedes para hacer de este salón y esta aerolínea algo de lo que todos podamos estar orgullosos. Mientras se daba la vuelta para irse, Emily se puso de pie, su voz clara y fuerte. Gracias, señorita Bennett. Los otros miembros del personal asintieron en acuerdo, murmurando sus gracias. Natasha sonrió. Fue una pequeña victoria, pero importante. El cambio había comenzado. Las semanas posteriores a la reunión de Natasha con el personal del salón fueron un torbellino de actividad. La presencia del nuevo propietario se extendió por la aerolínea desde los lujosos salones VIP hasta la ruidosa pista. Natasha pasó largas horas revisando políticas, reuniéndose con empleados e implementando cuidadosamente los cambios que había imaginado. Para muchos su estilo de liderazgo fue un ajuste. Natasha no se contentaba con sentarse en su oficina y delegar. A menudo estaba en tierra escuchando las preocupaciones de los empleados, preguntando a los pasajeros sobre sus experiencias y asegurándose de que cada rincón de la aerolínea reflejara su compromiso con la excelencia y la inclusión. Pero no todos se adaptaron rápidamente. Resistencia. Había quejas persistentes en ciertos rincones de los empleados que no estaban dispuestos a aceptar el cambio, una resistencia sutil de los gerentes de nivel medio que se aferraban a prácticas obsoletas. Natasha abordó cada desafío con la misma determinación tranquila que había mostrado en la sala una mañana. Robert, el director ejecutivo de la aerolínea, se acercó a Natasha en su oficina con una pila de informes. Su rostro estaba marcado por la preocupación. Estamos viendo una reacción negativa del personal. Admitió haber dejado los informes en su escritorio. Algunos afirman que los nuevos programas de capacitación son demasiado exigentes y algunos empleados senior incluso han amenazado con renunciar. Natasha se reclinó en su silla. Sus dedos se juntaron. El cambio nunca es fácil, Robert, pero eso no significa que abandonemos nuestros principios. Robert dudó. ¿Y si afecta la moral o, peor aún, nuestro resultado final? Natasha sostuvo su mirada. Su voz firme. La moral no se construye dejando pasar el mal comportamiento. Y en cuanto al resultado final, el respeto, la excelencia y la inclusión no son solo elecciones éticas, son buenos negocios. Los pasajeros notan cuando son bien tratados. La lealtad viene de la confianza. Robert asintió lentamente. Comprendió. Durante los meses siguientes, la visión de Natasha comenzó a arraigarse. Los empleados que inicialmente se resistieron a los cambios se quedaron impresionados por los resultados. Los programas de capacitación no solo trataban sobre sensibilidad cultural, sino que también se enfocaban en el crecimiento profesional, dándole a las estadísticas las herramientas para sobresalir en sus funciones. Emily, la recepcionista nerviosa que Natasha conoció por primera vez, floreció bajo el nuevo sistema. Su confianza aumentó y pronto fue promovida a un rol de supervisión, supervisando el mismo salón donde Natasha había enfrentado discriminación. No habría llegado tan lejos sin ti, Emily le dijo a Natasha durante un encuentro casual en la terminal. Llegaste tan lejos porque te lo ganaste. Natasha respondió con una sonrisa. Los pasajeros también comenzaron a notar la diferencia. La atmósfera del salón cambió de una de exclusividad a una de genuina calidez y profesionalismo. Quejas sobre el personal.
Comportamiento de W. Inlet reemplazado por excelentes críticas. Una tarde Natasha estaba visitando la sala VIP cuando vio una figura familiar cerca del mostrador. La reacción inicial de Claire Natasha fue de sorpresa. Claire estaba vestida de civil parada torpemente en el mostrador de recepción mientras Emily le hablaba con un tono profesional pero distante. Natasha, curiosa, se acercó a la señorita Bennett. Claire dijo, su voz teñida de nerviosismo, no esperaba verte aquí. Natasha la miró con calma. ¿Qué te trae de vuelta a la sala? Claire dudó, su mirada bajando al suelo. Quería disculparme por cómo te traté ese día. Natasha se cruzó de brazos esperando. Claire continuó con voz vacilante, estaba equivocado, hice suposiciones sobre ti, sobre tu lugar aquí. Perder mi trabajo me obligó a mirarme a mí misma y la forma en que trataba a los demás. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quería decir que lo siento. Natasha la estudió por un momento, considerando la sinceridad en su voz. El crecimiento comienza con el reconocimiento, dijo. Finalmente lo que hagas con ese reconocimiento depende de ti. Claire sintió con la expresión una mezcla de alivio y gratitud. Gracias, dijo en voz baja antes de salir de la sala. Al final del primer año de Natasha como propietaria, la aerolínea estaba prosperando. Los ingresos habían aumentado a medida que más pasajeros elogiaban el servicio y la cultura. Mejorados, puntuaciones de satisfacción de los empleados. Rose reflejando el éxito de los cambios de Natasha. Una noche durante un evento anual de la empresa, Natasha se paró frente a una sala llena de empleados de todos los niveles de la aerolínea. Miró a la multitud diversa viendo rostros llenos de orgullo, esperanza y determinación. Cuando me hice cargo de esta aerolínea, Natasha comenzó, su voz resonando por la sala, no solo quería dirigir un negocio, quería crear algo significativo, algo que reflejara los valores por los que todos deberíamos luchar: respeto, integridad y excelencia. Hizo una pausa dejando que sus palabras se asimilaran. Este éxito no es solo mío, pertenece a cada uno de ustedes que creyeron en la visión, que eligieron abrazar el cambio y que trabajaron para hacer de esta aerolínea un lugar del que todos podemos estar orgullosos. La sala estalló en aplausos, pero Natasha levantó la mano para silenciarlos. Nuestro trabajo no ha terminado, dijo, pero si continuamos avanzando juntos no hay límite para lo que podemos lograr. Y así un solo momento de prejuicio se convirtió en una poderosa historia de transformación. Natasha no solo cambió la aerolínea, demostró que la dignidad y el respeto pueden redefinir todo. Si esta historia te inspiró, asegúrate de presionar el botón de suscripción para obtener más historias que desafían, empoderan y cautivan. No olvides darle me gusta, comentar y compartir tus pensamientos a continuación. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia.